Buenas noches. Miren, dejen que utilice esta moneda para explicarles lo que vamos a debatir sobre esta mesa. Hoy les traemos la cara y también la cruz de una misma moneda. Esta cara la ponen 15 millones de turistas que visitan cada año nuestras islas. En los 9 primeros meses de este 2017 han venido 900.000 visitantes más a Canarias que el pasado año. Los ingresos turísticos alcanzaron en septiembre más de 12.000 millones de moneditas como esta. Durante el año anterior, Canarias fue la segunda comunidad con más ingresos turísticos. Más de 15.000 millones de estas moneditas representan una tercera parte del Producto Interior Bruto de Canarias, que sigue creciendo, por cierto, más que la media nacional. Una época de bonanza en el primer motor económico de Canarias, que se alarga ya durante 7 años seguidos. Pero nos preguntamos, ¿a dónde va esa riqueza? Escuchamos en el pleno sobre la pobreza, que retransmitimos aquí en Mírame Televisión, que un 0,28% de la población acumula el 50% de la riqueza. Repito, el 0,28% de la población acumula el 50% de la riqueza en Canarias. Es decir, que unos pocos con la cara de esta moneda, y muchos que cargan con esta cruz. En concreto, casi 1 millón de personas, el 44,6% de la población en Canarias, está en riesgo de exclusión y pobreza. Es decir, que viven o que sobreviven cada mes con menos de 685 de estas moneditas. Con menos de la mitad, con 342 de estas moneditas al mes, malviven el 13,6% de la población en Canarias, engrosando las listas de pobreza severa. Los mismos que nos dicen que la mejor forma de combatir la pobreza es crear empleo, son los que resulta que han aprobado las reformas laborales, con las que han creado además una nueva clase social, el trabajador pobre. Denuncian los sindicatos que no hay nada que celebrar en esta cara de la moneda, porque en la cruz queda más precariedad y más explotación laboral. Por poner uno de los muchos ejemplos de esta explotación, 2 moneditas como esta, 1 euro, 2 euros, son lo que cobran concretamente las camareras de hotel por limpiar una habitación. Las Kellys, a las que llaman las esclavas del siglo XXI. Hoy vamos a hablar de la cara, de quiénes ingresan y de quiénes se gastan esas 15.000 millones de moneditas como esta. Y de la cruz con las que cargan quienes sostienen la pirámide desde la base, por solo 2 de esos 15.000 millones de monedas. Y háganme caso, porque lo de cargar, créanme, es literal. Que le pregunten a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras amigas. La cara y la cruz con la que está marcada casi la mitad de la población en Canarias, una mayoría que siempre sale perdiendo, para que una minoría gane a la hora de repartir estas moneditas. Más que de monedas que nos sirven de ejemplo, hoy en esta mesa, la realidad. Comenzamos Canarias al día, paraíso pobre. Acoso laboral, explotación, precariedad. Mientras Canarias alcanza cifras récord de llegada de turistas con 15 millones cada año, nace una nueva clase social: los trabajadores pobres. No llegas a final de mes, pero no llegas a final de mes no para salir a cenar con la familia y demás. No llegas para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar los recibos, etcétera, ¿no? Porque si la industria turística gana más dinero que nunca, la pobreza se ceba con el archipiélago. Analizamos esta realidad con cada uno de los colectivos más afectados. Las camareras de piso. Las Kellys cobran solo 2 euros por la limpieza de cada habitación. A continuación, las esclavas del siglo XXI. Mírame, televisión de las Islas Canarias.
Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, Litografía Drago, Sport Son, McDonald's Tenerife, Martínez Serra, Worten, La Cueva Gráfica, Faicanes Tenerife, Océano Combustibles, Grupo Lopezán, Limpiezas Apeles, Clínica Oftalmológica Muiños, Obra Social La Caixa. Mírame, mírame ahora, ahora mírame. Permítanme darles las buenas noches de nuevo, de antemano. En unos instantes voy a pasarles a presentar a los miembros de esta mesa con los que hablaremos de ese paraíso pobre. Me voy a agarrar a un titular, lo haré en unos instantes. Pero me van a permitir que, igual que les dé las buenas noches, como hace 12 años en los que Mírame Televisión se comprometió a hacer periodismo, a hacer una televisión que entretuviera a la gente, que la mantuviera informada y sobre todo con un lenguaje cercano, pues desde hace 2 añitos venimos transmitiendo, como ustedes bien saben, pues fuimos hace 12 años el primer canal de televisión que emitía a través de Internet, por eso que llamamos streaming o televisión en vivo. Eso nos permite tener una ventana abierta al mundo, el que un montón de canarios en el exterior, fuera de las islas, o también mientras están conectados, mantienen una conexión a Internet, nos puedan seguir. Pero con el paso de los años fuimos ampliando nuestra cobertura. Hoy, afortunadamente, Mírame Televisión es el canal autonómico privado que, a través de una señal repartida por múltiples licencias de TDT, llega a todas las islas del archipiélago y a otros tantos miles de personas en el archipiélago, millones de personas en el resto del planeta, gracias a esa televisión en vivo, a mirametv.com, y a una señal 24 horas. Somos los primeros en hacerlo a través del canal de YouTube. A través de YouTube usted puede ver esta emisión, esto que hoy estamos compartiendo con ustedes, insisto que es periodismo, a través de nuestro canal de YouTube, o también a través de nuestra emisión continua, 24 horas también, a través de nuestro perfil en Facebook. Es una manera de estar presente, de estar cerca de la sociedad y sentir las preocupaciones de la sociedad, de todos los que nos siguen, para luego trasladarlos a esta mesa y compartirlos. Hoy compartimos actualidad sobre este titular, sobre un titular que descubrimos en el Diario de Aviso. Creado, una información escrita por un compañero nuestro, Vicente Pérez, que nos permitió buscar título para este programa, Canarias, el paraíso pobre. De ahí que hoy compartamos también con ustedes esa etiqueta para que si ustedes en algún momento quieren, a través del Twitter, del Facebook, a través de nuestra plataforma de WhatsApp, ahí tienen el número, a través de nuestra cuenta en Twitter, @mirametv, puedan expresar lo que ustedes quieran, eso sí, con la etiqueta paraíso pobre, y de esa manera compartirla con otras personas que a lo mejor en directo o en redifusión quieren conocer más sobre lo que hoy vamos a hablar con todos ustedes. Me acompañan, entre otros invitados que esta noche compartirán mesa, televisión con nosotros aquí en vivo, Miriam Barros, que es presidenta de la Asociación Independiente de Camareras de Piso, las Kellys. Miriam, buenas noches, bienvenida. También me acompaña Ignacio López. Él es el secretario general de Servicios de Comisiones Obreras. Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a casa. Damos también la bienvenida y agradecemos su presencia hoy aquí al director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Miguel González. Gracias, José Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y damos también las buenas noches a Francisco González, que es el responsable del sector de hostelería y turismo de UGT en Canarias. He dicho bien, ¿no? Bien, muy bien. Bienvenido, Francisco. Bueno, me gustaría preguntarles a todos, voy a empezar por esta monedita que me servía para explicar toda esa visita de turistas. Quiero también explicar a nuestros invitados, igual que a nuestra audiencia, que hoy nuestra mirada la fijamos en el turismo como motor de la economía en Canarias y que nuestra mesa de análisis, nuestro esfuerzo esta noche va en mejorar la calidad de vida, que veamos esto como una crítica constructiva, como una posibilidad de debate, de análisis para mejorar esa realidad que a lo mejor muchos no quieren ver, pero los que nos hemos sentado en esta mesa de manera responsable hemos decidido sí hacerlo. Así que me gustaría preguntarles, en primer lugar, por ese titular. ¿Es Canarias, Miriam, un paraíso pobre? Bueno, yo creo que el titular no se corresponde con la realidad. Canarias es un paraíso muy rico. El problema es que se está degenerando en pobreza para los trabajadores que vivimos del turismo. Pero Canarias es un paraíso muy rico y no considero para nada que sea un paraíso pobre. Ignacio López. Bueno, un poco redundando en lo que dice Miriam, ¿no? Efectivamente, Canarias es el motor turístico, el motor de Canarias en la economía es el turístico, y sí, efectivamente, los trabajadores no están correspondidos con ese gran motor de economía que es el turismo, referente a las condiciones de trabajo que están teniendo diariamente en sus puestos de trabajo, ¿no? José Miguel. Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de crecimiento económico en este despegue que se ha generado a partir del segundo semestre del 2013. Es decir, no tiene problemas para generar crecimiento, para generar economía, pero sí es verdad que tiene limitaciones en la redistribución de la renta generada. Y la redistribución principal es vía salarios-ganancia, en donde las partes legítimas son ahí las que, llámese organizaciones empresariales y sindicales, las que tienen que incorporar las mesas de negociación necesarias para establecer que ese crecimiento económico también se produzca y se configure en una mejor redistribución. Francisco. Canarias es un paraíso. Canarias es un paraíso rico, dependiendo para quién, ¿no? Digamos, lo han comentado los compañeros anteriormente, dependiendo para quién, ¿no? Por tanto, hoy en día Canarias ha tenido varios baches económicos, como toda España, ¿no? Pero Canarias principalmente en el sector turístico, donde estamos hablando, ahora el bache es ya muy pronunciado con respecto al reparto de la riqueza o al reparto que genera de riqueza que genera el sector turístico. Por tanto, depende para quién es un paraíso rico o no. Quiero compartir con ustedes un corte, que me corrijan mis compañeros, un vídeo, un momento en el que una experta en cifras, en datos, una experta en análisis de la pobreza, de ese reparto, como tú decías, director, hacía aquí en esta mesa, justo en el pleno en el que se debatía la situación de pobreza en Canarias, en el Parlamento de Canarias. Y Elena Lasarte, esta catedrático y además profesora universitaria, decía en Mírame Televisión esto que ustedes van a escuchar. Están insistiendo en cambiar el modelo productivo, pero si es que Canarias es rica. El modelo turístico que tenéis en Canarias, ojalá lo tuvieran muchas comunidades autónomas de la península. El clima, la infraestructura hotelera, las playas, los aeropuertos, las conexiones. Está creciendo más que la media, un 3,6% anual el PIB. ¿Qué pasa? Que aquí hay un problema grave, redistribución de esa riqueza. ¿Dónde se queda ese PIB? ¿En los hoteleros? El 0,28% de la población tienen el 50% de la riqueza. Ojo, esos datos no son de un país desarrollado, ¿eh? Esos datos son propios de un país en desarrollo. Eso puede pasar en Chile, puede pasar en Argentina, en México, pero que pase en una región española me parece muy fuerte. Y el ejemplo, han puesto la comparativa con Baleares, creo que es totalmente acertada a mi juicio. Efectivamente, ellos también viven del sector turístico, pero
tienen bien regulado el empleo en el sector turístico, se cumplen se cumple el estatuto de los trabajadores, no hay empleo precario. Y aquí es que es un problema de redistribución y de que se cumplan los derechos de los trabajadores. Yo tengo aquí unas cifras, las calculé así por si acaso, de lo que se llama pobreza alimentaria. La cifra de Canarias es un 32,49% de pobres que no pueden llegar al mínimo alimentario. Canarias es la más alta con un 32,49. Si la comparamos con Extremadura, Castilla-La Mancha, que son las regiones más pobres también de España, Castilla-La Mancha tiene un 19% de pobreza alimentaria y Extremadura un 27% sobre Canarias, y es Canarias región rica con gente pobre. Bueno, ese era el análisis que hacía Elena Lasarte. He escuchado, les he mirado y he visto alguna expresión de reacción de acierto, otras de que no están tan de acuerdo. Empezamos por ti. Bueno, ahí Ignacio. Yo creo que se está refiriendo a dos cosas diferenciadas, ¿no? Está hablando de cómo funciona la hostelería en Baleares y por otro lado está hablando de la pobreza en general. Hacía referencia, y les explico el porqué para justificar ese corte que hemos visto. Porque los políticos en el Parlamento, los distintos portavoces, hacían alusión a Baleares. Es decir, fueron los políticos canarios los que eligieron esa posibilidad o ese ejemplo, ¿vale? Evidentemente los datos que maneja Elena son datos exclusivamente relacionados con la pobreza y ella ponía esa comparativa, ¿vale? En base a lo que se hablaba en ese directo. Sí, bueno, yo puedo hablar aquí de lo que estamos hablando de la hostelería en general, ¿no? Yo los datos esos no los conocía a nivel genérico en Baleares y sí los conocía a nivel de Canarias porque salieron en la prensa y demás, pero a nivel de la hostelería en general, Baleares hasta hace muy poquito pues se podía externalizar el servicio en la hostelería en general, hasta que han firmado un convenio recientemente y Baleares no está en la situación que está Canarias, sino que tiene una estacionalidad también a la hora de prestar los servicios, donde 5 o 6 meses al año pues no pueden prestar los servicios que prestamos en Canarias durante todo el año. O sea que nuestra situación es mejor todavía que en Baleares. Nuestra situación es muchísimo mejor pues en la hostelería a la hora de poder crear. O sea, se pasó Elena se pasó en la frenada, sí. Que todavía es más grave el asunto, entonces, por lo que ustedes me están diciendo, por lo que tú me dices. Sí, bueno, a la hora de valorarlo de esa manera sí, porque los trabajadores en Baleares pues solamente tienen acceso en la hostelería a trabajar durante 6-7 meses al año y en Canarias podemos trabajar durante los 12 meses del año, porque durante los 12 meses del año tenemos la actividad turística completa al 100% y en los últimos años se está viendo que estamos superando récord tras récord de visitantes, de turistas y podemos presumir de ello, ¿no? Sí, bueno, tenemos que ver que todo esto surge a raíz del convenio que se ha firmado, ¿no? Tenemos que poner sobre la mesa los datos y los datos que daba la Elena pues son rigurosos, yo entiendo que son rigurosos y conocía muchos de los datos, ¿no? Por tanto, esto se suscita a raíz de este convenio que se firma un 17%. ¿Por qué se suscita en el Parlamento de Canarias de esa forma y mayor parte de los grupos políticos? Porque ha intervenido el Parlamento de Baleares, ha intervenido la política en el tema de conseguir esa subida salarial. ¿Qué se ha conseguido para los espectadores se ha conseguido de Canarias que una subida salarial en 4 años del 17%. Y eso, y eso por ejemplo, en perras, ¿cuánto sería? Bueno, en euros, en moneditas como esta. En perras, si estamos hablando de un 5% en el año 2018, si estamos hablando de un 5% en el año 2018, estamos hablando que de cada 100 euros son 5, ¿no? O sea, sumamos 5 más, ¿no? Por tanto, para un poco decirlo así, para que la gente lo que nos están escuchando nos vean, ¿no? Y eso sumando un 5%, un salario de 1.000, pues estamos hablando de una subida salarial bastante, viable, ¿no? Para la riqueza, para lo que se está generando el sector. Por tanto, ha intervenido la política, ha intervenido el Parlamento de Baleares. Ahí se suscita y está el quid de la cuestión. Independientemente de que los compañeros, los sindicatos en Baleares, pues nos consta, se han esforzado muchísimo para que esa riqueza, lo decía el compañero antes, Ignacio, ¿no?
en Baleares hay una estacionalidad y hay unos acuerdos y unos convenios sobre la interinidad, sobre los fijos discontinuos. Hay unos acuerdos, bueno, que luego se llevan al convenio, se llevan a acuerdos, y ahí es donde está la materia, digamos, la base de negociación, ¿no? Por tanto, el kit aquí está en que interviene la política para poder conseguir. Si el Parlamento de Canarias, si el Gobierno de Canarias, el presidente Clavijo ha dicho por activa y por pasiva que hay que redistribuir la riqueza en el sector turístico por lo que está generando, por tanto yo creo que hay que pasar de las palabras a la acción, que es lo que ha hecho Baleares. Bien, sin querer centrar el debate en Baleares, Canarias, son economías incomparables, bien, desde el punto de vista económico. Son 600.000 personas de población activa que tiene Baleares, aquí estamos por encima del 1.000.000, por lo tanto, y a prefiero... Allí 6 meses, aquí un año. Claro, lo que ocurre es que allí en 6 meses consigues lo que obtienes en un año, y el resto de la población activa desaparece de las relaciones laborales de Baleares. Por eso es la tasa de paro tan baja, es decir, no porque naturalmente sea baja. Pero sin querer centrar el debate ahí, y ni que suene ni mucho menos a justificación, lo único que nos parecemos es que somos islas. Bien, nada más. El contexto de negociación que se ha aplicado en Baleares, es cierto que la administración pública, pues como se hace en Canarias, es decir, habilita los procesos de concertación social y los entornos legislativos adecuados para que empresarios y sindicatos, que son las partes legítimas a la hora de repartir las ganancias obtenidas en el sector, se pongan de acuerdo. Es decir, en Canarias hay 2 convenios colectivos sectoriales, provinciales, que han sido legítimamente acordados. Lo que no puede ser la administración pública es decidir qué es lo que se paga a cada una de las personas, porque eso es otro tipo de economía, que justamente no es la occidental. Entonces, desde esa perspectiva, como no podía ser de otra manera, a lo largo de este año se han fortalecido todos los procesos de concertación, que estimamos cerrarlos a finales de este mes, justamente del mes de noviembre, y es a partir de ahí en donde empresarios y sindicatos han de colocarse todas las situaciones sobre la mesa con el objeto, primero, de incrementar salarios. Estamos en un contexto que se puede establecer incrementos salarios, pero no perder competitividad en el sector. Es decir, yo quiero que la economía canaria atraiga cada día un mayor turista, y también quiero que la economía canaria genere retribuciones lo suficientemente importantes como para que nuestra demanda sea lo suficientemente también potente. Pero subidas en los costes de las empresas hay que valorar, y lo tiene que valorar justamente las partes implicadas para evitar justamente esa pérdida de competitividad. José Miguel, pero por tanto, poco por aclararme, porque estamos hablando de una estructura que es la hotelera, que a lo mejor no es tan común es probablemente más común para los espectadores que para un modesto servidor o analista en esta mesa o persona que se encarga de dar la palabra, ¿no? Y es, con todo esto que estamos oyendo, con esta respuesta tuya, entendemos que se va a revisar una subida salarial. Estamos en esa situación. Tienen que decidir las partes legítimas en el proceso de negociación. Obviamente el Gobierno de Canarias pondrá todos sus medios. ¿Y quiénes son esas partes legítimas? Ayúdenme. Patronales y sindicatos. ¿Y quiénes, los sindicatos qué dicen? Bueno, ¿ustedes qué dicen públicamente? Yo lo que te puedo decir es que, aparte de que puede ser posible una subida salarial importante para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, hay muchas formas de mejorar el trabajo en general, ¿no? Muchas formas de mejorarlo que es un coste para las empresas. Yo te puedo decir que ahora las empresas se están modernizando mucho, hay muchas obras en las empresas donde están mejorando mucho sus instalaciones, pero están mejorando sus instalaciones pensando solo en el cliente, pensando en lo que el cliente visualiza cuando llega a ese hotel, ¿no? No se piensa absolutamente nada en los trabajadores, o sea, nadie piensa en el habitáculo donde se meten los trabajadores para trabajar, las zonas de trabajo donde están los trabajadores que sean acordes para poder dar un servicio de calidad y un servicio que tú puedas estar trabajando en unas condiciones dignas, y eso es lo que nos lleva también a ver en muchas ocasiones que esos sobreesfuerzos que se tienen que hacer para poder darle al cliente el servicio que tú quieres darle, pues la empresa no ha contado con que los trabajadores tienen que trabajar en unas zonas dignas para realizar su trabajo diario y solamente cuenta, Ignacio, para mejorar. Pero estarás conmigo, este es el lugar que nosotros tenemos para el trabajo.
probablemente habrá que mejorar muchas cosas en este ámbito de trabajo que tenemos aquí en Mírame Televisión. Y yo el primero que lo deseo. Pero una subidita salarial no vendría nada mal. No viene nada mal. Uno va a responder mejor. No viene nada mal, pero cuando tú te encuentras en un hall de un hotel precioso, fantástico, de un 5 estrellas, y te encuentras unas mesas que no suben de 12 centímetros del suelo, y te encuentras a los camareros con las bandejas llenas de bebida dentro de esas bandejas y que se tienen prácticamente que arrodillar para poder llevar esos vasos a esas mesas, incluso llevando las botellas dentro de esas bandejas para servir la botella delante del cliente, agachado de rodillas, pues oye, hay unas condiciones de trabajo también que se pueden mejorar y a lo mejor por el mismo coste, en vez de poner esas mesas de 12 centímetros, si se hubiese contado con que los trabajadores debemos de trabajar en unas condiciones dignas también, pues seguramente que por el mismo coste hubiesen puesto unas mesas de 25 y estaríamos... Pero sirviendo... fíjate, de lo que estamos hablando hoy no es tanto, y luego profundizaremos en ese asunto, estamos hablando de equiparar salarios. Vemos que entra un dinero en Canarias, se genera una riqueza, pero luego la distribución de la misma, el reparto, por ejemplo, salarial, no se corresponde con ese incremento de visitantes. Es más, hemos utilizado, Miriam, el caso de las Kelly, es decir, 2 euros, te doy otra monedita como esta. ¿Y te limpio la habitación? ¿Es tu caso? Sí. ¿Tú limpias por 2 euros una habitación todos los días? ¿Cuántas sueles limpiar? Yo no estoy externalizada, trabajo por el hotel, pero si yo desgloso mi nómina, yo en el mejor de los casos que os puedo decir que soy una privilegiada, porque yo limpio 16 habitaciones al día, mis compañeras limpian muchísimas más. Si yo desgloso mi nómina, al final del mes cobro 2 euros por habitación. Y me parece vergonzoso. Primero, porque en Canarias tenemos unas condiciones, como se ha dicho aquí, mucho mejores que las de Mallorca, porque tenemos trabajo durante todo el año, porque está entrando muchísimo más dinero a Canarias que a Mallorca, y sin embargo en Mallorca se ha subido un 17% la subida salarial, que también me parece totalmente ridícula, porque si estábamos hablando de que son 5 euros cada 100, estamos hablando de que son 50 euros cada 1000. O sea... es un poco ridículo. Yo creo que con la cantidad de turistas, con la cantidad de dinero que está entrando en Canarias, sinceramente, que a mí me paguen 2 euros por limpiar una habitación es una vergüenza. Una vergüenza que se tiene que arreglar. Y en eso sí que coincido con Ignacio, que no es lo único que hay que arreglar. Hay que arreglar muchas más cosas. Pero como el tema que nos compete hoy es hablar de la pobreza y de cómo estamos los trabajadores, que actualmente somos trabajadores pobres. Es que en realidad, decía, cuando oíamos a Elena, asentía José Miguel, que es la parte institucional, la Dirección General de Trabajo. Escuchábamos a los sindicatos y ahora te estamos escuchando a ti. Es el reparto, la redistribución, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, esto por algo tenemos que empezar. Y yo creo que de lo que sí somos conscientes todos, porque ustedes conocen más ampliamente el sector, y tú por supuesto el sector, por favor, hoy fijamos nuestra mirada en las camareras de piso, en el sector de la hostelería, ante esa avalancha de datos positivos que son magníficos para nuestra tierra, pero que luego nos encontramos con esa contradicción, esos niveles de pobreza. Es decir, saber que hay gente que cobra un salario y que todavía con eso no le es suficiente para poder sacar adelante a su familia, pues es triste, es desalentador. Entonces, por algo tenemos que empezar, y yo creo que empezar por una subida salarial, director, es algo básico. Lo que ocurre es que no es suficiente, es decir, y yo retomo el guante, y además con Miriam hemos estado trabajando muy de la mano sobre este aspecto, porque incrementar salarios, es decir, justificar la carga de trabajo con mayores retribuciones es injustificable. Es decir, como bien se decía, desde la Dirección General de Trabajo en concreto se vigila mucho las situaciones de ergonomía, de seguridad, de higiene postural, de sobrecarga,
de sobreesfuerzo. Por ejemplo, el caso de las mesas, pues nosotros tenemos un acuerdo para visitar las habitaciones piloto con el objeto de ser aplicables en ergonomía, porque al final no es solo un problema de dinero, que obviamente que eso es algo más general. Todo el mundo quiere cobrar más en su puesto de trabajo, eso es algo innegable, y más identificarlo con su esfuerzo. Pero en el caso concreto del colectivo de camareras de piso también hay un análisis de higiene y salud en el medio laboral. Y por eso, pues bueno, pues ya a lo largo del mes de julio mantuvimos cursos formativos en ergonomía y seguridad laboral. En la mesa técnica de turismo estamos llevando a cabo un procedimiento novedoso que vamos a intentar establecer cuál es la carga de trabajo específica. Las revisiones que la Inspección de Trabajo hace, que depende de la Dirección General de Trabajo, es justamente equilibra salarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay bases de cotización infravaloradas en donde aparece una sanción que lo hace incrementar. Por un ejemplo, en los 6 primeros meses del año llevamos solicitudes en materia de infracción por valor de 10 millones de euros. Bien, en donde hay 2.500 contratos que se han regularizado y 1.500 empleos que se han aflorado. Eso también es redistribuir la renta, pero sobre lo generado. Lo otro es complicado de establecer, y si quiere después en el debate también puede salir lo del adelanto de la edad de jubilación. Todo ese tipo de cosas son legítimas el solicitarlas, pero no solucionan un problema de carga de trabajo. Y ahí yo creo... Hablando de carga, vamos a hacer una cosa, porque te trajiste un fajo de papeles. Yo estoy con el euro para aquí y el euro para allá. Es que el euro son 15.000 millones de moneditas de estas, que se dice rápido. Vale. ¿Esto qué es? ¿Esto qué son? Esos son partes de trabajo de una camarera de piso. Estos son partes. Sí. Tenemos algunos donde podemos contar hasta 27 habitaciones. De esas 27, 22 son clientes, que es una limpieza más estándar, y yo 5 lo mejor me quedo son en un salidas. hotel, Miriam, una semana. O sea, entre esas 27 habitaciones... Están 22 como la tuya, de que te quedas una semana, y hay 5 que son salidas. La habitación que el cliente hay que dejarla abandona... limpia. Exactamente. Cambiar absolutamente todo. Todo. Niquelada. Niquelada. Vale. Eso por un lado. Estos son los partes. Hablaba el director de cargas, muy importante. Estos son las cargas de las que estamos hablando, ¿no? Esos son los sitios donde nosotros trabajamos, sí. Una Los lencería. sitios... Es lo que tú hablabas, ¿no, Ignacio? Que sobre denuncia se actúa. Claro. O sea, ¿esto es denunciable, director? Sí, sí. O sea, imagínate, vamos a guardar la identidad del hotel. Si a ti se te identifica que hay un hotel en Canarias en el que los trabajadores, las trabajadoras, las camareras de piso trabajan en estas circunstancias, en esta situación, ¿ustedes actúan de oficio? Nosotros solicitamos exactamente, pero ni siquiera como denuncia anónima, sino que quirúrgicamente nos digan dónde ir, se hacen las visitas correspondientes y se puede constatar como, vamos, en el caso de que fuera necesario, se establece el alta de inspección de oficio. Yo tengo que contarles una cosa, esta es una anécdota. Estando en Madrid, fuimos a firmar un importante contrato. Yo fui a firmar un importante contrato precisamente para esta televisión. Lo firmaba con una multinacional argentina. El contrato por el que se me metió en la cabeza, Miriam, que yo el contrato no lo podía perder. Y que el contrato no lo podía dejar con las carpetas esas que te dejan en los hoteles con toda la información. Con el menú, con el listado de teléfonos, con el listado de canales de televisión para buscar en el mando de distancia, y decidí meterlo debajo del colchón. Te aseguro que para levantar el colchón y meter el contrato, tuve que levantar solo por una parte un colchón como este. Miren a una camarera de piso cargando este colchón que, imagino, se mueve de otra manera a la hora de cambiar la cama, las sábanas, las almohadas, etc. Este es el caso de una trabajadora que lleva ahí todo el material, los utensilios para poder limpiar. Alguien se mamó en un hotel
los carritos del Mercadona. A 1 euro. Metieron allí y se llevaron un par de carritos. No se rían, que es verdad. O sea, estas fotografías surgen de algún hotel. Bueno, aquí están. Y estas son algunas de las lesiones que se producen en circunstancias como esta. Esta imagen es la de... Hay muchas de nuestras madres, familiares, amigas que trabajan en estas circunstancias. Y créanme que los sindicatos que están aquí y el gobierno de Canarias hoy presente no están haciendo la vista gorda. Se sorprenden con lo que hoy... No se sorprenden, están actuando sobre... están habiendo acciones muy duras, contundentes con respecto a estas imágenes. Vamos a escuchar un audio, quiero compartir con ustedes, de Angelines Martín. Ella representa a las Kellys en la isla de Tenerife y en la cadena SER decía esto que van a escuchar. Hay personas que te maltratan, que te humillan, jefes directos que te pueden hacer la vida imposible, compañeras que también las hay que te pueden hacer la vida imposible. Y todo eso es un cúmulo de circunstancias que hace que la camarera termine o abandonando su trabajo, o cogiendo una baja, o teniendo depresión o lesiones que son innumerables. Y sobre esto contestaba el presidente de Asotel, de la patronal hotelera en Santa Cruz de Tenerife, en estos términos. Sinceramente sabemos que es un trabajo duro, eso nadie lo niega, pero me parece también que se están sacando un poquito las cosas de quicio. Y si no, le podemos preguntar también a, bueno, quizás a los peones de albañil, ¿no? Que también es un trabajo duro y que bueno, que a lo mejor ahí sí se podían dar lesiones horribles si no se tienen las medidas de seguridad adecuadas, pero bueno, siendo camarero o camarera de piso, no creo que estas lesiones o las que se pueden producir puedan ser catalogadas de horribles, ¿no? Sí, bueno, Francisco. Vamos a ver, empresarios tramposos tenemos muchísimos. Todavía, por desgracia, quedan muchos empresarios tramposos que no cumplen, que firmamos los convenios, que nos sentamos en una mesa y luego si te vi no me acuerdo, ¿no? Por tanto, tenemos que contar con eso también y lo estamos, y tú bien lo decías antes, de que los sindicatos estamos denunciando todo aquello que vemos y que has señalado en las fotos que has mostrado. Por tanto, estamos en la lucha diaria, ¿no? Y, repito, por desgracia, empresarios tramposos. El director, profesor, decía antes que la competitividad, no se puede, competitividad, subida de salarios y tal, ¿no? El problema, competitividad y productividad en Canarias y por ende todos los sectores y sobre todo en el sector turístico, la competitividad se ha implantado la cultura de que la competitividad en el sector turístico conlleva el incrementar más las cargas de trabajo a los trabajadores. A partir de 2007, tenemos que ir poco poniéndonos en situación, pues se utiliza el argumento, ¿sí? Nosotros hemos participado, por desgracia, en muchas extinciones de empresas, en muchos ERE y en muchos ERTE, por desgracia, ¿no? Pero también se ha utilizado por aquellas empresas, y en la inmensa mayoría que ha subsistido, a la crisis que hemos padecido también, ¿no? Por tanto, tenemos que retrotraernos y con ese argumento se ha incrementado las cargas, aduciendo competitividad y productividad, sacándolo ¿de dónde? Del trabajador, de las costillas del trabajador y del trabajo del trabajador. Por tanto, ahí tenemos que ir eliminando esa cultura, a la parte empresarial. Los abusos, claro que sí. A partir de ahí se incrementa esos abusos. No queremos decir que nunca lo hayan existido, ¿no? Porque bueno, estamos en una sociedad en la que estamos, ¿no? Por tanto, tenemos que contar con todo eso. Pero sí es verdad que la competitividad para el conjunto del empresariado en Canarias significa tener menos trabajadores y los que tienes aumentar más las cargas de trabajo y ser más polivalente. Tenemos que decir también que en los últimos tiempos no se habla de profesionales del sector del turismo. Se habla de trabajadores del sector del turismo. No se habla de una profesión, no se habla de una formación específica. Aquí hemos hablado las cargas de trabajo, los estudios que se solicitan. Yo tengo una experiencia, o tengo un estudio en un hotel de 5 estrellas donde hemos denunciado que las camareras hacen 21 habitaciones y el informe de la inspección lo da por bueno.
da por bueno que se hagan 21 habitaciones. Por tanto, y nosotros vamos incrédulos, ¿no? No nos podemos creer que en un hotel de 5 estrellas una camarera haga 21 habitaciones. No lo podemos creer, porque también tenemos sitios, hoteles donde controlamos, donde podemos incidir más, donde hacen 17, 18. Poco, también hay que decirlo, pero también tenemos. Competir vía costes es un error. Bien, eso sí, pero eso es lo que está aconteciendo en Canarias. Pero se está estableciendo. La productividad se incrementó porque el volumen de empleo generado cayó drásticamente justamente después del 2007. Recordemos la tasa de paro en Canarias en el 2007 era del 9,76%. Con una legislación laboral que decían que era la que era. Claro, tenemos limitaciones en la legislación laboral nacional, que es la que nos permite trabajar. Desde el punto de vista de la atención que incorporamos en esta circunstancia, también decir que recientemente, el 11 de septiembre, nuestra consejera Cristina Valido firmó un acuerdo con el Ministerio de Empleo con el objeto de reforzar la inspección, que está funcionando ya desde el 16 de octubre. Bien, con 32. Había anunciado antes que la consejera lo había anunciado Fernando Clavijo aquí, precisamente para hablar de las Kellys en esta misma mesa. Con 32 nuevos efectivos que desde el 16 de octubre están aplicando el afloramiento de cualquier tipo de irregularidad. Y respecto a lo último, aunque sea algo más técnico tal vez y nos pueda escapar, el actual sistema de evaluación de carga de trabajo es el denominado consumo metabólico. El consumo metabólico tiene un más o menos nivel de error de un 20%, por lo tanto no es muy objetivo a la hora de incorporarlo. De ahí que interpretativamente pudiera ser avalado por los expedientes de la inspección. Justamente por eso estamos evaluando en determinados establecimientos hoteleros un nuevo sistema que tendrá que ser aprobado por la Mesa Técnica de Turismo, en donde los empresarios y sindicatos están incorporados, con el objeto de objetivizar esa carga de trabajo. Y seremos capaces, esperemos antes de finalizar el año, de poder decir, al menos de una metodología neutral, que minimice esa variabilidad que entendemos que es por el sistema que se acordó en su día que se había de incorporar. Es muy importante, insisto, que analicemos las cosas, el contexto. Yo creo que es valiente lo que hoy estamos haciendo aquí, cada una de las partes, que es valiente la actitud de nuestros seguidores, la patronal que enseguida con la que vamos a conectar. Yo creo que es valiente mirar el problema de frente y aportar soluciones. Yo creo que este es que estamos haciendo entre todos aquí en esta televisión es un buen punto de partida. Pero el lenguaje y las expresiones son muy importantes. Lo digo porque quiero otra vez escuchar, si es posible, el corte en Radio Club de la camarera de piso. Yo lo conté. Y quiero volver a escuchar. Vamos a pegar los dos, uno y otro, porque si no queda descontextualizada la réplica que ya ustedes han hecho, han tenido la oportunidad de hacer, pero que quiero escuchar a Comisiones Obreras y quiero escuchar a Miriam. Se trata de una compañera y de la patronal, de la respuesta de la patronal. Vamos a escucharlas de nuevo. Hay personas que te maltratan, que te humillan, jefes directos que te pueden hacer la vida imposible, compañeras que también las hay que te pueden hacer la vida imposible. Y todo eso es un cúmulo de circunstancias que hace que la camarera termine o abandonando su trabajo, o cogiendo una baja, o teniendo depresión o lesiones que son innumerables. Sinceramente sabemos que es un trabajo duro, eso nadie lo niega, pero me parece también que se están sacando un poquito las cosas de quicio. Y si no, le podemos preguntar también quizás a los peones de albañil, ¿no? Que también es un trabajo duro y que a lo mejor ahí sí se podían dar lesiones horribles si no se tienen las medidas de seguridad adecuadas, pero bueno, siendo camarero o camarera de piso, no creo que estas lesiones o las que se pueden producir puedan ser catalogadas de horribles, ¿no? Bueno, lo que hay es que empezar a reconocer un hecho, ¿no? Si tantas veces se repite una cosa, algo estaremos haciendo mal, algo se estará haciendo mal. Angelines ha hecho una exposición de lo que se puede vivir a diario en un puesto de trabajo como el de las camareras de pisos. Y el presidente de la patronal, otra vez, pues vuelve a negar las evidencias. O sea, es algo evidente lo que está ocurriendo, pero no lo quieren ver. Esto viene todo relacionado con las necesidades que tenemos los trabajadores de tener trabajo
y viene relacionado con el programa que es Trabajadores Pobres, ¿no? Yo te puedo dar un dato que es sumamente significativo de los datos de empleo de julio, donde yo creo que la parte empresarial tenía que empezarse a poner las pilas en esto. De todos los empleos que se han generado en el mes de julio, alrededor de 78.000 son directamente en hostelería, en Canarias, ¿vale? Un 34% de todo el empleo generado en el mes de julio. De esos 78.000 contratos, 16.000 son de una duración de menos de una semana. 16.000 de menos de una semana. 7.300 entre una semana y un mes. 8.600 entre un mes y 3 meses. 12.700 entre 3 meses y 6 meses. Y casi 7.000 mayor de 6 meses. Este es el empleo que están generando, ¿no? Que está generando temporalidad en Canarias. Mucha temporalidad. Es el empleo que está generando el mayor motor de la economía canaria. Los trabajadores pobres vienen de este empleo, porque este empleo trae otro empleo, a su vez precario también, que es el empleo de la contratación por horas. No son contratos ni tan siquiera de 8 horas continuas de trabajo, porque los empresarios que tenemos hoy en Canarias hasta incluso están contratando a las camareras de pisos a 6 horas últimamente para no darles ni la media hora de comida. Esto es una realidad que estamos viendo todos los días en las empresas. Y mientras no seamos capaces de ver las necesidades que tenemos los trabajadores en Canarias y de que el motor de la economía canaria, que es el turismo, tire de esa realidad, no podemos resolver cosas. Mira, yo te puedo hablar, si me permite solo un poquito, porque va Miriam detrás y seguramente que ella puede apuntar y apuntillar más lo que voy a decir. Las camareras de pisos en Canarias nosotros entendemos, aparte de que entendemos que el trabajo, las cargas de trabajo están instauradas en todos los departamentos, no solo en las camareras de pisos, eso que vaya por delante. Yo creo que hay una sobrecarga de trabajo generalizada en todos los departamentos. Para nosotros las camareras de pisos están discriminadas. Están discriminadas por una razón, porque es el único colectivo de un hotel que antes de entrar a realizar su trabajo ya tiene una orden de trabajo por escrito de obligado cumplimiento. Eso ya yo creo que tendría que ser lo primero que nos tendríamos que mirar. Yo no estoy de acuerdo, José Miguel, yo no estoy de acuerdo con poner un número de habitaciones, porque una camarera de pisos no sabe lo que se va a encontrar detrás de una puerta, no sabe cómo va a estar esa habitación hasta que abre la puerta. Entonces, una camarera de pisos está contratada por unas horas de trabajo, no está contratada para hacer 22 habitaciones, ni para hacer 18, ni para hacer 27. Si yo, en mi horario de trabajo, puedo hacer 18, pues hago 18. Si puedo hacer 27, pues hago 27. Yo soy camarero de un hotel, y yo como camarero del hotel me llega el cliente, y cuando llega a la 1 de la madrugada, porque yo soy camarero de noche y cierro el bar a la 1 de la madrugada, sirvo a ese cliente y al siguiente le digo que lo siento, pero que el bar está cerrado. Y no me pasa absolutamente nada, yo cierro el bar y me voy. Una camarera, ese control que le dan antes de empezar su jornada laboral, ya es una losa que lleva cargada a su espalda, que tiene que terminar de hacerlo. No bajan ni a comer, lo puede constatar Miriam y lo podemos constatar todos los que estamos en la mesa, yo creo. No bajan ni tan siquiera a comer, su media hora que tienen para comer, ni tan siquiera la pueden utilizar porque van a contrarreloj para poder terminar esas cargas de trabajo, porque hay que reconocer que las mujeres, las camareras de piso, las mujeres, después de su trabajo diario, tienen su trabajo también en su casa, recoger a sus hijos del colegio, recoger lo que es... Y no pueden faltar a esas cosas que tienen que hacer después de su trabajo. Mientras no empecemos a reconocer esto, y mientras esos controles de trabajo no sean solamente de referencia, esos controles de trabajo se pueden llevar solamente como referencia, pero que no sean de obligado cumplimiento, poco vamos a hacer por ayudar a las camareras de pisos a reducir sus cargas en el trabajo diario. Miriam. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, porque creo que tanto las mujeres tenemos obligaciones al llegar a casa como los hombres, sí, eso en primer lugar, claro. No solo las camareras de piso. En segundo lugar, para referirme a lo que comentaba Angelines, creo, es verdad que las camareras de piso sufrimos lesiones horribles, y te lo puedo demostrar con esta foto. Esta señora no tiene que estar haciendo este trabajo. Esta señora es una camarera de piso y tiene un contrato de camarera de piso. Haciendo este trabajo, que es el de un ballet, se lesionó su pierna y no puede caminar más para toda la vida. Eso es una lesión horrible, le gusta a este señor o no. Eso es una lesión horrible. También este señor, hasta que nacimos las Kellys, decía que estas cosas tampoco pasaban en Canarias, que eran casos puntuales. A la vista está que casos puntuales no son. Esta señora, que se ha lesionado
como las otras, como la que se ha quemado el brazo, que todos conocemos, tenían comité de empresa en sus hoteles. Tenían comité de empresa de UGT y de comisiones. Y los delegados de UGT y de comisiones estaban viendo que estas trabajadoras estaban haciendo un trabajo para el que no están cualificadas ni contratadas. Y sin embargo, esos mismos delegados han seguido permitiendo que estas camareras hicieran un trabajo que no les correspondía hasta que se han lesionado. Entonces, vamos a mirar un poquito todos, la parte que nos toca, porque está muy bien. Está claro que los sindicatos tienen que existir, pero tienen que existir cuando funcionan. Y a mí de nada me vale tener un delegado en un hotel que no está haciendo su trabajo. Las Kellys, en 2 años de asociación, tenemos el 30% de los hoteles de Lanzarote denunciados. En estos 30% de los hoteles de Lanzarote hay comités de empresa. ¿A qué se dedican esos comités de empresa? Y tengo aquí a los 2 representantes para hacer la pregunta. Yo también sé que existen presiones por parte de los empresarios. También soy delegada de un comité de empresa, que hemos llegado a un muy buen acuerdo la semana pasada. Pero también tengo que decir que a mí, mi sindicato, que también está en esta mesa, para llegar a ese acuerdo no me ha ayudado en nada. Entonces, aquí hay varios factores que están... Yo primero y luego comisión. Venga, es broma. No, por la parte que nos toca, ¿no? Por la parte que nos toca y por el punto que toca sobre el tema de los delegados y los miembros, los representantes de los trabajadores. Muchas de las veces, muchísimas de las veces, en muchos centros de trabajo nos cuesta muchísimo. Primero, que la gente tenga ganas. Es verdad que igual ha sido un fallo nuestro, hay que ser autocrítica, no haber hecho pedagogía sindical en la calle. Es verdad, quizás. Tenemos que hacer autocrítica ahí, pero tú, igual que nosotros, nos cuesta conseguir gente interesada, que se interese por los demás, ¿no? Porque también hay que decir que hemos pasado una época de muchísima bonanza, ¿no? Donde había mucho dinero y cada cual se preocupaba de sí mismo. Y nadie se interesaba ni se preocupaba. Te digo por experiencia, ¿no? Por los años que uno lleva en esto, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos también remitirnos a la intrahistoria, ¿no? De todo y de todos, ¿no? Para un poco haciendo autocrítica. Siempre haciendo autocrítica. No podemos tampoco echarle la culpa a los demás de la poquita o mucha que podamos tener. Pero hablando de los centros de trabajo y de la representación que podamos tener, tanto comisiones como UGT, sindicatos mayoritarios, que nos sentamos en las mesas a negociar lo mejor que podamos con las armas y con la presión que podamos tener. Por tanto, y luego la formación, el interés y también el miedo. El miedo en los puestos de trabajo. Todos tenemos miedo, todos. El que diga que no tiene miedo, por muy protegido que esté dentro de un sindicato, miente. Y los tenemos comités de empresa que no terminan de asimilar, que son los que defienden, o los que son los que intentan defender el derecho que pueda tener un trabajador. Pero mira, nosotros, yo hablo de nosotros, yo hablo de la UGT, ¿no? Nosotros nos preocupamos, sí es verdad que nos preocupamos independientemente de la condición que puedan tener esos trabajadores y de la formación que tengan. Sí nos preocupamos. Cuando nos llega, no podemos llegar a todos, la organización es muy grande, y los trabajadores y el sindicato somos todos. El sindicato no es Paco González, no eres tú o no es el compañero Nayo o cualquier compañero, no, somos todos los trabajadores. Eso me enseñaron a mí cuando yo entré en la UGT hace unos cuantos años. Por tanto, el sindicato somos todos los trabajadores. Ignacio. Todos los trabajadores del sector. No, yo solamente no me parece mal que lo diga Miriam, pero a los representantes de los trabajadores no los elegimos la dirección del sindicato. Los eligen los trabajadores cada uno en su centro. Entonces, que no nos echen la culpa aquí a los dirigentes sindicales, que los trabajadores eligen a sus representantes y que esos representantes no sean los más idóneos para defender los intereses de los trabajadores. Yo sí puedo decir que tú eres representante de un sindicato de comisiones obreras en este caso, y creo que no se te ha cerrado la puerta en ningún momento ni para la formación ni para que tú saques todo lo que tengas que sacar para defender los intereses de tal. Pero abundando en eso, Miriam, estoy viendo aquí una resolución de la Inspección de Trabajo, que es que para eso de los sindicalistas que no se toman en serio su trabajo, dice, voy a leer solo la última parte de un punto que dice: están investigando unos tratos vejatorios
de un jefe de un departamento y la inspección dice en un momento dado que necesita saber más detalles y dice: máxime si estamos ante un supuesto en el que el comité de empresa ha tenido conocimiento de ello y no ha velado por los intereses de sus representados. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno tiene responsabilidad de lo que elige ser. Entonces, si yo elijo ser representante de los trabajadores, yo tengo que saber para qué me he apuntado. Entonces, primero, por contestarte, no somos nosotros quienes elegimos a los representantes de los trabajadores y hay fórmulas, hay mecanismos en las elecciones sindicales de cambiar a esos representantes o de lo que sea si no se está de acuerdo con ellos, ¿no? Señores, vamos a avanzar. Hablábamos antes de que tanto mujeres como hombres tienen responsabilidades familiares en sus casas. Me enseñabas antes unos partes, Miriam, que pertenecían a un hotel. ¿Puede ser el...? Sí, cualquier son todos del mismo hotel. ¿Qué hotel es? El Hotel Rubimar en Playa Blanca. Bueno, pues igual ¿conoces a su director? Sí, lo conozco, sí. Bueno, queremos compartir contigo esto que vas a ver. Me llama la atención que son 2 chicos. La verdad que hacen un trabajo pues igual de bueno, incluso mejor aún porque no tienen problemas de cuidar a hijos. Yo no había visto esto, ¿me lo puedes volver a poner? Esto me lo hizo a traición Esaú, desde luego. ¿Me lo ponen de nuevo? Es que yo pensé que era otra cosa. Se ha visto a nivel nacional, ¿eh? Ha dado mucho que hablar. Vamos a... Es que me parece... Bueno, no puedo decir con todo mi respeto, me parece que estos chicos lo hacen muy bien, porque claro, como no tienen hijos... Bueno, ¿y quién parió a estos chicos? Vamos a verlo. Me llama la atención que son 2 chicos. La verdad que hacen un trabajo pues igual de bueno, incluso mejor aún porque no tienen problemas de cuidar a hijos. Esos 2 chicos han denunciado también. Y uno de esos chicos es este. Este de la foto. Sí. ¿Cómo se llama este señor que acaba de hablar? Este señor que acaba de hablar se llama Ramón Santana. Es el director del hotel. Es el director del Hotel Rubimar en Playa Blanca, sí. Por cierto, las imágenes son de equipo de investigación con el que colabora Mírame Televisión, como ustedes bien saben, cada vez que vienen a las Islas Canarias. En un instante continuamos. El salario de esta tele, ¿sabes? Los salarios, ¿cómo los pagamos? Ignacio, Fran. ¿Cómo el salario? ¿Cómo pagamos los salarios? ¿Cuánto nos vais a pagar a nosotros? ¿Ves? Por ruindad te acabas de ñucar. Bueno, lo pagamos gracias a la publicidad. Que conste que tú has venido invitada. ¿En qué hotel te estás quedando? En ese externalizado que te dije antes. No, vamos a publicidad. Vamos a no arreglarlo. Miriam, nos vamos a publicidad. Hasta ahora. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, Litografía Drago, Sport Son, McDonald's Tenerife, Martínez Serra, Worten, La Cueva Gráfica, Faicanes Tenerife, Océano Combustibles, Grupo Lopezán, Limpiezas Apeles, Clínica Oftalmológica Muiños, Obra Social La Caixa. Hemos aprovechado ese momento para la publicidad y luego voy a llevar una reflexión a esta mesa. Quiero compartir una reflexión porque decía Miriam que hay en la isla de Lanzarote, ¿no? Centrándonos en la isla de Lanzarote, que luego podemos extrapolar al resto de islas del archipiélago. Hay un 30% de hoteles denunciados en esa isla, luego hay un 70% de hoteles que no están denunciados, que por tanto entendemos que pueden estar haciendo las cosas correctamente, como es debido, o por lo menos están en otra actitud. También habrá que poner en valor en esta mesa ese trabajo bien hecho, que por tanto deja en evidencia de que hay gente que está por la labor de hacer bien las cosas, de que hay una parte de los trabajadores importante y de la patronal que están auspiciando esas buenas cifras económicas para Canarias. Nos falta conocer qué piensa la patronal hotelera sobre la realidad de las camareras de piso
y en general de los trabajadores de la hostelería en Canarias. Vamos a conectar con la asociación que representa a más de 200 establecimientos alojativos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Víctor Brito, buenas noches. Manolo, muy buenas noches. Bueno, efectivamente nos encontramos en la sede de Asotel en Santa Cruz de Tenerife, de la patronal hotelera y extrahotelera en la provincia occidental de nuestro archipiélago, y nos encontramos aquí con el gerente de esta asociación, que es Pablo González. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, con esas cifras de turismo que estamos recibiendo desde el año 2011 hasta ahora, en esta época de bonanza, con prácticamente 15 millones cada año, ¿cómo valoran desde Asotel esas cifras? Esperamos que continúe un par de años más. No sabemos, hay unos nubarrones, como solemos decir, en el horizonte en cuanto a circunstancias. El tema del Brexit nos preocupa, la recuperación de los destinos competidores, pero bueno, iremos viendo poco a poco cómo evolucionan los mercados, ¿no? El año pasado en torno a 15.000 millones de euros ganaron los hoteleros en Canarias. ¿Saben cuánto han ganado ya los asociados de Asotel durante este año 2017? Bueno, en realidad esa cifra representa el gasto total en Canarias turístico, y bueno, pues evidentemente los hoteles son partícipes de ellos. No tenemos el dato desagregado para el número de asociados que tenemos, pero sí siguen siendo datos muy importantes, ¿no? El dinero que sigue generando el turismo, la industria en Canarias, sigue siendo el 30% aproximadamente del Producto Interior Bruto, del PIB en Canarias. Esto está repercutiendo realmente en los trabajadores de la hostelería y en la sociedad canaria en general. De todo es mejorable, ¿no? De hecho, nosotros en el 2018 tendremos que sentarnos a negociar con los sindicatos el último incremento salarial del convenio, y bueno, evidentemente ellos tendrán unas peticiones, la patronal pondrá otras, y tendremos que llegar a un acuerdo como hemos hecho siempre, ¿no? Entendemos que son cifras bueno, que si han sido aceptadas es porque la parte sindical ha entendido que eran favorables para el colectivo de trabajadores. Le digo esto porque hemos conocido recientemente que el 44,6% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social. Sin embargo, cada año más turistas y con más beneficio por parte de las empresas hoteleras, parece una contradicción, ¿no? En hoteles y alojamientos turísticos de Canarias trabajan unas 70.000 personas. Entonces, claro, muchas veces condiciones que no se crea más empleo en los hoteles. Es que lo que no se puede hacer es pretender que 230.000 parados acaben trabajando en los hoteles. Primero, porque no caben, y segundo, porque no están preparados muchos de ellos para ello, ¿no? Hay que decir una cosa, y eso también forma parte de esa explicación a la pregunta que usted plantea, de que un 80% de los trabajadores desempleados de Canarias apenas superan el nivel de enseñanza secundaria obligatoria. Pero desde luego no se puede decir que el turismo sea el culpable de que en Canarias haya un 44% de personas en riesgo de pobreza, ¿no? Hombre, lo digo porque sí es cierto que en la industria turística los empleos, según denuncia por ejemplo los sindicatos canarios, UGT y comisiones obreras, que han dicho que en el Día Mundial del Turismo no hay nada que celebrar porque el trabajo cada vez es más precario y existe más explotación. Por eso la relación de esos datos de pobreza con los datos del turismo, ¿no? Opiniones son todas respetables, pero son opiniones, ¿no? Que lo haga con datos. Nosotros tenemos un convenio colectivo que obliga a un 60% de plantilla fija. No hay otros convenios colectivos por ahí que establezcan esas condiciones. El sector ha creado empleo desde el año 2011, viene creando empleo a una cifra de unos 5.000 trabajadores año, pero desde luego lo que no se puede señalar al sector turístico como el origen de todos nuestros males, porque vamos, si eso fuera así, más vale que cerremos y nos vayamos, porque no, ni es justo ni es serio, ¿no?, hacer esa acusación. De todas formas, lo que estamos hablando no es de que no se cree empleo, sino que el empleo que se crea es de mala calidad o es precario, ¿no? Y estamos poniendo hoy en Mírame Televisión un ejemplo que es el de las camareras de piso, el de las Kelly, que probablemente es una realidad que ustedes también conocen bien desde Asotel, bueno, que siguen luchando por que mejoren sus condiciones. ¿Se cumple en la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre sus asociados el convenio colectivo de las Kelly? Yo digo que sí, o sea, entonces cuando se habla de que empleo precario me gustaría que lo explicaran, porque evidentemente digo, es una opinión que es respetable, pero estamos trabajando en una provincia donde el convenio se cumple, donde la inspección de trabajo funciona, va a los hoteles y además con asiduidad, porque así nos lo trasladan nuestros asociados, donde las tablas salariales que tenemos aprobadas en el convenio se respetan. Por lo tanto, he oído afirmaciones que las camareras cobran 2 euros por cama. Eso es falso, porque es que en nuestro convenio no se paga a las camareras por camas que hacen, se cobra un salario en función de un trabajo de 40 horas semanales como el resto de trabajadores del sector. Por lo tanto, yo creo que hay que separar lo que son opiniones de lo que son hechos, ¿no? Y los hechos están ahí. Yo entiendo que habrá hoteles, yo no conozco la realidad de todos y cada uno de los hoteles, no ya solo de los asociados, sino el conjunto de hoteles de Canarias, evidentemente, y si hay alguien que decide por su cuenta y riesgo saltarse las normativas que nos hemos dotado, pues hay que ir a por él, sancionarlo y restaurar, digamos, las normas que existen. Pero no se puede poner en solfa un sector diciendo que es que este sector explota a los trabajadores, porque no es cierto.
Lo siento, pero no es cierto, ¿no? No se puede decir eso porque no es cierto. Miran ustedes, por ejemplo, contra la cadena H10 en el sur de Tenerife, las camareras de piso se van a poner precisamente a finales de año en huelga porque dicen que no se cumple el convenio en esos 5 hoteles que tiene la cadena en el sur de Tenerife, H10. HD es un asociado nuestro, de hecho participa o ha participado en las negociaciones del convenio colectivo en el que está vigente y hasta donde nosotros sabemos si cumple el convenio colectivo, pues si en este caso entiendo que serán los representantes legales de los trabajadores, porque el colectivo de camareras de piso no renegocia el convenio, es una asociación que se ha creado, estupendo, pero no forma parte de la negociación colectiva, por lo tanto tienen que ser los representantes de los trabajadores los que indiquen o nos indican a nosotros, que a día de hoy no nos han indicado nada todavía, si se cumple o no se cumple el convenio. La parte que nosotros tenemos conocimiento sí lo están cumpliendo, si hay una reivindicación pues nos gustaría saberla, ¿no? Bueno, las Kelly se hacen llamar las esclavas del siglo XXI, dice Pablo González que no está muy de acuerdo con esta afirmación. Y volviendo a lo de los 2 euros, es cierto que no se paga por habitación, pero sí es verdad que ellas han hallado alguna especie de media, en el mejor de los casos, cobrando 1.300 euros, pues al final les sale... por 5 o 6 habitaciones que realizan cada hora, a 2 euros les saldría más o menos la limpieza de cada habitación, en el mejor de los casos. De ahí esas cifras que ellas han trasladado. Bueno, todos sabemos dividir, yo también, nos parece correcto, pero les digo, o sea, el salario que cobra una camarera o un cocinero o un jefe de recepción es el resultado de una negociación colectiva, ni es un capricho del trabajador ni es una imposición del empresario, es fruto de una negociación. Ahora, como les digo, tenemos la posibilidad en el primer trimestre de 2018 de establecer un nuevo acuerdo para el último año de vigencia del convenio, que será desde el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, y ahí se pactarán unas nuevas condiciones, incluso pensando ya en el próximo convenio. Y de hecho hay muchos hoteles que tienen firmados pactos con los representantes legales de los trabajadores para determinar el número de habitaciones que tiene que hacer una camarera. Por lo tanto, no es una imposición y no es un capricho, sino el resultado de un análisis, ¿no? Bueno, Azotel va a ser algo, y ahora coincidiendo con que próximamente celebraremos ese Día Mundial del Turismo, donde dicen los sindicatos que no hay nada que celebrar, va a ser algo por cambiar la realidad del trabajo en el sector hotelero y también al final repercutir en la economía canaria. Bueno, nosotros no es que vayamos a hacer, es que hemos hecho, ¿no? Nosotros cuando saltó a la palestra el colectivo de las Kelly, que de hecho presentaron en Canarias un libro que poco o nada tenía que ver con Canarias, porque de hecho no hay un solo caso que estuviera basado en Canarias, eran todos casos de península, pero entendíamos las reivindicaciones y creamos primero un grupo de trabajo interno formado por hoteleros y técnicos de Azotel y empezamos a analizar. Encargamos un estudio de clima laboral que elaboró una empresa externa, donde la foto final que salía, y analizamos 38 ítems de aspectos de clima laboral en el departamento de camareras de piso, y se entrevistaron a 232 trabajadoras aleatoriamente cogidas de hotel, o sea, íbamos a un hotel que se elegía aleatoriamente, y las que estaban hacían la entrevista, ¿no? Bueno, pues la foto desde luego no salió, ese estudio está a disposición de quien lo quiera conocer, no tiene nada que ver con lo que se está comentando en la calle, ¿no? Nosotros partimos de la base, como bien le decíamos antes, que todo es mejorable, se pueden mejorar los salarios, se pueden mejorar las condiciones de trabajo, pero eso es una cosa, y otra cosa es decir que hay una situación de esclavitud. En España, pues igual como está pasando en otros procesos, no hay situaciones de esclavitud, hay situaciones a lo mejor que no se ajustan a derecho y que lo que hay que hacer es obligarles al que no lo quiera cumplir, que lo cumpla, ¿no? Para que todo el mundo pueda trabajar en idénticas condiciones y por supuesto los trabajadores dentro de un marco legal. Pablo González, que es gerente de Azotel, de la patronal hotelera en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por atender. A ustedes, muchas gracias. Manolo, buenas noches. Gracias a Pablo, gracias, buenas noches, Víctor. Bueno, pues estoy con 5 trabajadoras de la cadena H10 en el sur de la isla de Tenerife. ¿Se cumple ese convenio laboral? No, no se cumple. No se cumple. No se cumple. No. ¿Por qué no se cumple? Pues por muchos motivos. Se contrata mucha gente de 5 horas, muchos motivos. Me bloqueé. ¿Estás nerviosa? Sí. Bueno, tranquila, se entiende. ¿En qué cosas creen ustedes consideran que no se cumplen el convenio? El convenio no se cumple en varias formas. Es que tenemos un exceso de trabajo, las horas que pasamos. En general, tenemos muchos motivos para hacer la huelga ahí. Uno de ellos creo que es el número de habitaciones que llevamos. No nos cuentan una salida sino por 2 clientes, cuando exigimos que nos la cuenten por 3, y eso es lo que... ¿Ustedes cuándo se van a la huelga? El 25 de diciembre y el 1 de enero. ¿Ya lo han comunicado? Esperemos que ellos recapaciten y no tengan que llegar al momento.
El día 18 o 16, perdón, tenemos una asamblea de camareras de piso de todos los HDIE y decidiremos si vamos a la huelga o no para mejorar nuestras condiciones de trabajo. Están valorando esa fecha, el 25 y el día 1, ¿vale? Por curiosidad, ¿al hotel, los hoteles en los que ustedes trabajan, les van mal las cosas o están bien de ocupación? Bueno, siempre están overbooking. Se han superado un beneficio en el 2016, 36 millones de euros. ¿36 millones de euros? Bueno, pero estarán orgullosas de que al hotel le vayan bien las cosas, sí, ¿no? Sí, orgullosas estamos si en realidad aportaran y nos pusieran condiciones de trabajo mejores que las que tenemos. Vale. ¿Tienes hijos tú? No, yo. No. ¿Cuántos años llevas de camarera de piso? Va a ser 30 años. ¿Cuántas habitaciones limpias al día? 25 se están limpiando en mi hotel. ¿Tú concretamente cuántas limpias? Yo ahora mismo, por problemas de salud, estoy en zona, pero sí, mis compañeras están limpiando 25. ¿25? Sí. ¿A cuánto por habitación tienes calculado? No te sabría decir yo exactamente. ¿Cuánto tiempo se dedica de media a limpiar una habitación? Dependiendo si es un cliente, pues 20, 30, dependiendo porque son suites, son habitaciones pequeñas, dependiendo si son camas extras, si hay niños. Si son salidas, te estás pegando casi 45, 50, 1 hora, dependiendo de la habitación, el tamaño. Pero no es el que está contemplado. Por cliente tenemos contemplado 15 minutos y por salida 30 minutos. Pero 30 minutos no se hace una salida. Por lo tanto, si nos lleva 45 minutos, hay que restarle esos 15 minutos extra a los clientes que nos ponen. Cuando llevamos 3, 4, 5 salidas, se tienen que sumar esos 15 minutos extra de cada salida. Dependiendo de cómo esté esa salida, cómo esté ese cliente, porque también eso depende. El verano mismo, cuando llega el verano, las habitaciones están en peor estado y seguimos contando con 15 minutos. Entonces no... Ahora profundizaremos más en este asunto. ¿Han tenido la oportunidad de hablar con los responsables del hotel? ¿Les ha escuchado? No, hablar sí hemos hablado, pero como si nada. Bueno. Como si nada. Ellas tienen previsto, insisto, su intención es negociar con el hotel que por favor analice su situación. Se trata de la cadena H10. Ellas son 5 de las trabajadoras que hoy están dando la cara aquí en Mírame Televisión. Y bueno, están intentando no llegar a la huelga. Ellas planifican esos parones para el día 25 de diciembre y 1 de enero. Decía Pablo González de Azotel que quien no cumpla el convenio irán a por ellos. Así que entendemos que Azotel se pondrá las pilas, si fuera como ustedes dicen, y cuando sepa y tenga conocimiento de la situación, pues actuará. Bueno, eso es lo que ha dicho el gerente de Azotel aquí en Mírame Televisión. De Azotel, ¿con quién se ha hecho ese convenio? Si hay alguna camarera de piso en representación en ese convenio, por ejemplo. Luego al señor Marichal también, que en un artículo hace muy pocos días dijo que el trabajo de camarera de piso era duro, pero que no era para tanto. Yo le invitaría al señor Marichal que se ponga mi uniforme, ni siquiera a su mujer ni a sus hijas, porque yo no le deseo eso a ninguna mujer. Y de todas maneras, si se pusiese su mujer y se quejara, también diría que no es para tanto. Por lo tanto, que se ponga él. Y luego negociamos, luego hablamos. Bueno, chicas, aquí queda su denuncia, que han querido aprovechar esta ocasión para hacerla pública, pero nosotros vamos a seguir con nuestros contertulianos, con nuestros analistas de esta mesa y también con la opinión de la calle. Y en la calle sobre ese paraíso pobre, sobre ese volumen de ingresos, de visitantes, de turistas, de perras, de beneficio para Canarias y luego cómo al final, como se ha dicho constantemente en esta mesa, en el sector de la hostelería, pero también en otros sectores, seguimos hablando de trabajadores pobres. Hemos salido a la calle y hemos preguntado, y esto es lo que nos han respondido nuestros espectadores. Que no hay derecho, precisamente por eso, porque si hay tanto, ¿no? Tanto, como tú dices, turismo, no tendría por qué existir la pobreza. ¿Dónde va ese dinero? Dímelo a mí, yo no lo entiendo. ¿Quién tiene la culpa? Porque los trabajos ahora mismo pues, no están tan remunerados como antes, o la precariedad del trabajo.
quizás sea por eso. Porque está todo demasiado dividido, hay gente demasiado que tiene mucho dinero y otra con demasiado poco, por todo el paro que hay ahora mismo. Y el turismo pues beneficia a aquella gente que trabaja en turismo, pero no nos acaba beneficiando a todos o no se reparte por igual. Si hay turismo y hay pobreza, no lo entiendo. Debería ser al contrario, ¿no? No haber tanta pobreza si hay turismo. Si lo que se trata es que las islas son por el turismo, ¿no? Por lo más que se mueve. Porque el dinero se importa para la península y no se queda aquí en Canarias. Simplemente, es lo típico, simplemente. Porque si se invirtiese la mayoría del dinero que se gana aquí en Canarias, otro gallo cantaría, la verdad. Y no se invirtiese en boberías como para la península, cuando la mayoría de aportaciones son las de aquí. Poca camarera de piso y la explotan mucho, eso es lo que yo he oído, que a ver si ponen más empleadas y así se quita más el paro y más gente trabajando. Yo creo que es un problema político, porque el turismo revierte solo en los hoteles, en los restaurantes, entonces los políticos deberían hacer política de bienestar social, no solo el turismo para los turoperadores, hoteles, alojamientos y eso. Se supone que el turismo deja dinero a nivel trabajador. Quizás el turismo no viene a dejarse el dinero en lo que realmente nos da trabajo a todos los que estamos trabajando desde abajo, ¿no? Sino que a lo mejor llegan, van a los hoteles con todo incluido y realmente no dejan dinero en lo que son los comercios de la zona, ¿no? Yo creo que es porque el turismo se concentra en determinadas zonas. Entonces las zonas que están más lejadas o más norte, por ejemplo, que no es tan turístico, se centra en la zona sur, aunque en la zona sur también hay pobreza, pero aquí se ve con más incidencia porque son pueblos más, o sea, pueblos no, zonas más aisladas, por así decirlo. Y he estudiado demografía y los datos de pobreza y de niños en el umbral de pobreza son increíbles. Evidentemente hay que invertir, pero si no se invierte... Esto al final depende de gente que nos maneja y bueno, y así funciona, pero vamos, desde mi punto de vista creo que me parece vergonzoso, como todo lo que hacen, que no saben hacer nada bien. Si somos el número uno en turismo y después tenemos bastante pobreza, será porque está mal repartido el dinero que sale del turismo o porque se lo están quedando unos cuantos. Y la gente joven. Bueno, pues esto es lo que han respondido algunas de las personas con las que siempre agradecemos la colaboración de nuestros espectadores, que cuando ven un micro de Mírame Televisión responden con mucho cariño, no se esconden, dan la cara. Queremos sumar más voces, más análisis a esta mesa. Tenemos con nosotros al presidente de Asofuer, que es la patronal hotelera en Fuerteventura. Antonio Hormiga, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antonio, durante aproximadamente casi hora y media venimos hablando concretamente de ese volumen de visitas, de los ingresos que se generan afortunadamente gracias al turismo y de la necesidad de que eso repercuta en la economía de las Islas Canarias. Hemos puesto como ejemplo la situación de las Kellys, como ejemplo. A mí me gustaría que me hicieras tu análisis desde la isla de Fuerteventura y desde tu asociación. Bueno, yo lo que tengo que decir, bueno, que las Kelly, pues yo no digo, es verdad que existen algunos empresarios que pagan por debajo del convenio, cuestión que el convenio de la provincia de Las Palmas, igual que la de Tenerife, es un convenio, pues, digamos, bastante aceptable y de lo mejorcito que existe en este país. El problema de las Kelly es que además inclusive digo que están prohibidos, los trabajos externos se pueden hacer, pero se tienen que acoger al convenio y pagar lo que dice en el convenio. Nosotros lo que tenemos, se está creando una muy mala fama de los empresarios y eso no está bien. Creo que nosotros en este país o en esta comunidad, los empresarios, gracias a todos nosotros, siempre hay algunos mejores que otros, no digo que no, pero debemos de tener, si yo me explico y no digo la palabra incorrecta, se nos debe respetar bastante más, porque gracias a nosotros hay tanto trabajo en estas islas. Yo no digo, el problema de las Kellys aquí en Fuerteventura es bastante escaso. Bastante escaso porque no son muchas las empresas que se dedican a hacer trabajos externos.
Y aquellos que lo hagan, que nosotros lo que decimos que lo denunciamos y ayudamos a denunciarlo, porque entendemos que cuando se trabaja debe tener un sueldo mínimo y digno, como dice, por ejemplo, en el convenio, que se estipula sobre 1.200 y 1.300 en mano, no brutas. Eso es lo que nosotros opinamos, por lo menos aquí de Fuerteventura, y yo creo que necesitamos hacer una campaña también en positivo hacia los empresarios, porque aquí somos atacados por casi todo el mundo, a los empresarios turísticos, que dicen que nos estamos hinchando. Y recordamos, yo quiero recordar, en los duros años de crisis, el hotel se tiene que mantener, el hotel es como un avión que tiene que tener la tripulación, esté lleno o esté vacío. Es verdad que cuanto más lleno un hotel puede haber más camareras, pero el resto tiene que funcionar la recepción, servicio técnico, en fin, etcétera, cocinas, etcétera, etcétera. Antonio, yo creo que lo que hay que hacer es una campaña a favor nuestro. Antonio, ¿tú crees que hay que hacer una campaña a favor de los empresarios? Pero digo, en el caso de la responsabilidad que tú tienes como presidente de Asofuer, en caso de trincar a un empresario o de averiguar que hay algún empresario, que seguramente lo habrá, si lo hay, ¿qué es cómo actúan ustedes? Porque de nada sirve hacer una campaña de imagen si la mala imagen, si la hubiera, no se elimina. Claro, nosotros lo que proponemos es que nos lo diga, que nosotros también denunciamos. Y ahí están los enlaces sindicales, como digo yo, se espabilen, que caminen y denuncien, que está bastante perseguido este tema. Yo es que no puedo entender que una camarera le puedan pagar 600 o 700 euros, es que no me cabe en mi cabeza. Porque a quien nos está perjudicando es a los demás que pagamos el convenio, y es obligado pagar el convenio, que estamos aquí en un círculo vicioso, que no sé yo qué es lo que está pasando, pero desde luego, afortunadamente, digamos, gracias a las Kelly, gracias a esta organización y gracias a estas chicas, cada vez se habla más y cada vez creo yo que se erradica más el problema. Muy bien, gracias Antonio. Bueno, Miriam ha dicho que gracias a que ustedes están denunciando más, hay una supervisión también del tema. Vamos a ver, en primer lugar, nosotros no somos las que tenemos que estar denunciando, porque, en mi caso sí, porque soy delegada sindical, ¿no? Pero hay muchas Kellys que no lo son. Por lo tanto, no tienen que denunciar nada. Para eso están los delegados sindicales. Eso en primer lugar. Bueno, pero eso también es lo que ha dicho Antonio. En segundo lugar, utilizar esa vía para denunciar. Sí. Bueno, cuando funciona, pues se puede utilizar muchas veces, como hemos comentado antes, esa vía no funciona. Estamos viendo de casos donde hay comités de empresas que no, la vía esa está demostrado que no funciona. Por otro lado, saltarse el convenio no es externalizar únicamente. Saltarse el convenio es poner cargas abusivas de trabajo, es ponerme 10 meses al año para que yo elija vacaciones en vez de 12 como tiene el año, es que yo libre los 2 días consecutivos, no separados como se está librando, que si a mí me hacen un contrato a tiempo parcial se me ponga una carga de trabajo a tiempo parcial, no una carga de trabajo a tiempo completa. El convenio está y tiene muchísimos puntos, no solamente el de la externalización. Y eso mismo lo estamos comprobando en la provincia de Tenerife, donde no se externaliza, pero el convenio se incumple también. Entonces, que me vengan a decir que el convenio se incumple porque se externaliza, sí, en algunos casos, pero en la mayoría hay muchísimos hoteles que no están externalizados y están incumpliendo el convenio igual. Por lo tanto, a mí lo que dice este señor simplemente no me vale de nada. No me vale de nada. Y desgraciadamente, vuelvo a decir, las trabajadoras no tenemos que denunciar nada. Para eso están los representantes de los trabajadores, que los trabajadores les han elegido para que ellos denuncien todas estas cosas, no las trabajadoras, que muchas veces están jugando su puesto de trabajo. Bueno, yo quisiera contestar a todo el batiburrillo que llevamos un ratito viendo, ¿no? Empezando por Pablo y con las cosillas que nos han contado las camareras que has tenido invitadas aquí, y después al final pues con Miriam, ¿no? Pablo hablaba de que no se visualizan nubarrones en el horizonte con el tema de cómo está la situación turística en general, ¿no? Esos nubarrones nosotros sí los visualizamos, pero nosotros los visualizamos porque no le estamos dando la importancia a lo que le tenemos que dar.
Por desgracia, hay destinos turísticos que están en guerras y que están sufriendo pues calamidades, que se están derivando esos turistas a Canarias, y no estamos aprovechando ese momento en Canarias para dar la calidad del servicio, para garantizar y fidelizar a estos clientes para que sigan viniendo a Canarias. Lo que estamos haciendo es tener camareros que son transportistas de platos, transportistas de bandejas y transportistas de todo, pero no de camarero. No, la profesionalidad a la que hacía alusión antes Paco nos está dando. No tenemos absolutamente tiempo para atender a los clientes, no solo las camareras de piso, sino absolutamente nadie en general en el hotel, y mientras nosotros no velemos por dar esa calidad en el servicio, por afianzar esos clientes, los nubarrones sí se ven. Yo sí veo nubarrones, como no garanticemos esa fidelización de clientes. Después hacía Pablo referencia a unos pactos salariales que hay con las camareras de pisos, con los comités de empresa, con los representantes de los trabajadores, y hacía también referencia a un grupo de trabajo que habían creado, si no entendí mal, para ver en qué situación se encontraban las camareras de pisos en Tenerife en particular. Yo decir desde aquí y denunciar que no se ha contado con los agentes sociales en este grupo de trabajo, con lo cual ellos se lo han masticado, se lo han preparado, se lo han cocinado y ellos se lo estarán comiendo. Nosotros, que yo sepa, no hemos participado absolutamente en nada, ni invitados hemos sido. Nos han dado unos resultados de unas preguntas que ellos han dado que ni tan siquiera las han consensuado con los agentes sociales. Yo creo que los agentes sociales deberíamos de participar en ese tipo de trabajos, ¿no? Sobre todo por esto de la confianza entre las partes y de ver cómo se están haciendo los trabajos, no venir aquí ahora presumiendo de que hemos hecho una encuesta y la encuesta ha dado bien y todo funciona bien, que él lo ha dicho además así. Solamente por terminar, las camareras de pisos hacían referencia, las chiquillas que había aquí, compañeras de H10, hacían referencia a que no se cumplía el convenio. Hay que diferenciar dos cosas. El convenio no te marca el número de habitaciones que tienes que hacer, ¿eh? El convenio te marca que tiene que haber unas evaluaciones ergonómicas que son las que tienen que determinar la carga física que puedes llevar tú como trabajador. Ellas decían que hacían 25 habitaciones en un día. Esto es muy sencillo. 6 horas por 60 minutos te da 360 minutos. Si los dividimos entre 25 habitaciones, te sale cada habitación a 14,4 minutos. 14,4 minutos la habitación, sin contar el desplazamiento que tienes de una a otra, sin contar el desplazamiento que tienes con el carro a la habitación. No puedes tener tiempo ni para rascarte, porque no puedes rascarte. No pienses en ir al baño, porque si vas al baño ya este tiempo te baja. Con lo cual, yo creo que no hace falta ser muy inteligente para saber que eso son unas sobrecargas de trabajo abusivas. Y se lo digo al señor Marichal, y se lo digo al señor Pablo, y se lo digo a quien se lo tenga que decir, porque no hace falta ser técnico para eso. Tirando de matemáticas, las matemáticas no te fallan. Y respecto al número de habitaciones que llevan las camareras de pisos, en este caso en H10, que hacían alusión a las 25, hay que aclarar que efectivamente vienen los problemas de los acuerdos con los comités de empresa. Yo creo que esas 25 habitaciones están acordadas con el comité de empresa. Y ellas hacían referencia a que no había camareras de pisos en las negociaciones del convenio. Efectivamente, igual no hay camareras de pisos en las negociaciones del convenio, pero en los comités de empresa sí hay camareras de pisos que están en esas negociaciones internas, que tú bien sabes, Miriam, de número de habitaciones con los cuales yo estoy en contra. Cuidado, que vaya de antemano que yo estoy en contra de marcar números de habitaciones, pero sí hay camareras de pisos que estampan su firma en esos acuerdos que hacen con los comités de empresa, que efectivamente pueden ser impugnados después porque nos podemos equivocar, y después hará referencia a una noticia que os tengo que dar en primicia sobre por favor, tenemos una primicia y la vamos a comentar en un momento, pero me van a permitir que salude a Francisco Martínez, que es el presidente de Asolán, la patronal hotelera en Lanzarote. Francisco, buenas noches. Vicepresidente de Asolán. Vale, vicepresidente. Sí, señor. Sí. Gracias, Francisco, por atender nuestra llamada. Oye, decía Miriam, que hoy está en esta mesa, que el 30% de los hoteles en Lanzarote están denunciados por no respetar el convenio. Pues no sé si es el 30, pero me parece muy bien. Si están denunciados por no cumplir el convenio, me parece muy bien. Y yo creo que a Miriam ya se lo he explicado en varias ocasiones, ¿no? El convenio está para cumplirse, punto. Pues Francisco, ¿qué quieres que te diga? Me acabas de dejar sin palabras. Mientras veo que otros presidentes
u otros vicepresidentes empiezan a echar balones fuera, por lo menos acabo de escuchar a un líder de la patronal hablar claro y de frente. Me vas a perdonar, pero felicito lo claro que ha sido. No, pero si es que esto no tiene vuelta de hoja. Si no se cumplen las condiciones del convenio, pues se denuncia y Santas Pascuas. Yo es que no le veo A mí me parece que el que hace trampillas con el convenio de hostelería o no paga la seguridad social o algo así, está haciéndonos una competencia desleal terrible a todos, ¿no? Yo estoy con Miriam en este caso. En otros no, pero en este sí. Francisco, muchas gracias por haber sido tan franco y tan claro en este programa en directo. Muchísimas gracias. No, pero yo creo y perdón que mis colegas del sector no opinan distinto a lo que yo digo, ¿eh? Yo al menos tengo bastante relación con el presidente de la patronal de Gran Canaria y estoy más o menos diciendo sus palabras, ¿eh? Bueno, pues yo te diría que te vieras la redifusión de este programa o te vieras cuando veas el enlace en YouTube o en Facebook y entenderás por qué te estoy comentando todo esto. Gracias, Francisco. Estamos terminando. Antes de ir, a ti no te voy a pedir valoración final, porque te voy a pedir la exclusiva o esa primicia. Yo quiero escuchar la valoración. Insisto, extrapolando los datos de Lanzarote al resto del archipiélago, que podrían ser bien diferentes, hay un porcentaje de gente muy seria que se está tomando muy en serio esta industria que es el turismo. Tengo que hablar de empresarios canarios muy responsables, que cuentan además con unos trabajadores, desde las camareras de piso hasta el camarero que te atiende en un restaurante, al recepcionista. Contamos con un patrimonio humano excepcional. Nuestra carta de presentación no es solamente un paraíso, es que incluso esa camarera que te prepara la habitación, si te pilla que está arreglándote la habitación, te trata amablemente, cariñosamente, te da una toalla, está pendiente, necesita algo más. Hablo de verdad desde la experiencia, desde el conocimiento y desde la ventaja de haber viajado por otros lugares del planeta y encontrar que en mi tierra, por eso de hacer turismo interior o turismo entre islas, de verdad que tenemos ese valor. Sin embargo, hay un porcentaje que afortunadamente es pequeño, pero que está siendo muy dañino, está siendo, en palabras del vicepresidente de Asolán, una competencia desleal. Ese porcentaje está ahí. Hay un porcentaje grande que entendemos está cumpliendo y hay un porcentaje pequeño, pero cada vez más importante, que ha levantado un movimiento como el de las Kelly y que ha activado otros tantos como son los movimientos sindicales que están ahí y al propio gobierno para poner en entredicho el mal trabajo, el mal funcionamiento de algunos. Y no nos lo podemos jugar. En un sector tan importante como el turístico, no nos lo podemos jugar. 20 segundos a cada uno. Valoración. Yo me quedaría con esa última reflexión, es decir, son más los que cumplen que los que incumplen. Lo que ocurre es que el gobierno ahí pone todos los medios para que el ordenamiento jurídico laboral, el fiscal y cualquier otra norma legislativa sea de obligado cumplimiento. A partir de ahí seguimos con las políticas de formación de nuestra población activa para que se haga acreedora de los puestos de trabajo que puedan seguir aflorando y obviamente facilitando los procesos de inversión. Yo creo que Canarias es un caso de éxito en donde solo 2 millones de población residente logran atraer el volumen de negocio que establece. De ahí que culpabilizarlo también de las cifras de peor distribución de la renta, yo creo que no estaríamos siendo lo suficientemente justos. Ahora bien, hay un problema específico en un sector determinado que, con la coordinación y colaboración de todos los agentes económicos y sociales implicados, pues el Gobierno de Canarias no puede hacer otra cosa sino que plantear las soluciones tal y como se nos ha demandado, y yo creo que en este breve periodo de tiempo que estamos al frente del mismo, pues hemos intentado solucionar. Francisco, rápidamente, análisis. Yo creo que hoy en día el sector está bastante precarizado, con la intrahistoria que hemos comentado de dónde venimos y a dónde nos va a llevar, ¿no? Yo creo que todos estamos en el mismo barco, yo creo que todos empujamos en la misma dirección. Tiempos de criticarnos o
no hacer autocrítica porque siempre la tenemos que hacer y la podemos hacer, pero tiempos de criticarnos si hemos hecho más o hemos hecho menos, yo creo que ahora no toca, ¿no? Creo que no toca, habrá tocado en otras épocas anteriores, pero sí es verdad que hay que regular el trabajo de las camareras. Yo creo que hay que regularlo. Yo en el tema de número de habitaciones, yo discrepo. Yo creo que hay que regularlo a la baja, no al alza, pero sí que hay que regular bien, muy bien el tema de las camareras de piso, pero también de todo el sector. Y conseguir, que es una reivindicación que clama al cielo, que es la jubilación anticipada. Porque si para los marineros, ¿no?, para los compañeros que están en la mar, pues es penoso y tóxico y demás, ¿no?, pues para las camareras de piso, idem de idem, y así lo está demostrando. Y más con esa carga de trabajo que es más que evidente. Así se está demostrando y además día a que día, ¿no? el propio gobierno de Canarias, a través de esa dirección general, ha justificado todas esas denuncias. Es decir, eso está pasando. También tenemos que decir, ¿no?, que desde la UGT, desde los compañeros, hacemos todo lo imposible, ¿no? Y ya para concluir, Miriam, rápidamente, me quedo sin tiempo. Bueno, yo de toda la mesa me quedaría con lo que hemos conseguido, lo que acabamos de ver con el vicepresidente de la patronal. Ha costado, hay que reconocerlo. Porque cuando empezamos a hablar con él no reconocía todo esto y decía que estábamos hablando de casos puntuales, que eran... Sin embargo, vemos que después de demostrarle, después de haber sacado tantas denuncias, de haber hecho tanto ruido en la calle, pues ha cambiado de actitud. Y esto para mí es digno de reconocer. Creo que queda mucho trabajo por hacer. Creo que desde el Gobierno de Canarias, desde que hemos nacido las Kellys, también se está poniendo mucho de su parte. Se han hecho muchas inspecciones nuevas, se han hecho muchas redadas específicas de inspección y en este sentido estamos muy contentas, pero vamos a seguir trabajando porque Bien. Esto no, Gracias, no puede Miriam. quedar así. Un minuto de verdad, si no me matan. Bueno, Comisiones Obreras había analizado 50 hoteles en la isla de Tenerife en los cuales entendíamos que había un trato discriminatorio hacia las camareras de pisos, un trato desigual a la hora de repartir un dinero entre las mismas, que firmaban los comités de empresa. Por eso le decía antes a Miriam que se puede revertir la firma de los comités de empresa por muchas firmas que hagan. Y hoy, después de perder las primeras sentencias en el Tribunal de Primera Instancia, 3 sentencias que habíamos perdido en primera instancia, hoy nos viene la primera del Tribunal Superior de Justicia de la isla de Tenerife, donde nos dan la razón y donde efectivamente dicen que es nulo el pacto de un hotel del sur de Tenerife y tiene... Esta es la sentencia. Exactamente, esa es la sentencia. Dicen que es nulo el pacto de un hotel de Tenerife y nosotros vamos a activar las 41 denuncias que teníamos pendientes en este tema y vamos a ayudar a que las camareras de pisos puedan tener un salario más digno, como exactamente igual que los camareros o que los cocineros, que para eso son camareras de pisos, ¿no?, en la misma categoría profesional, y no se debe discriminar a este colectivo por razón de sexo. Eso es lo que dice la sentencia. Eso es lo que dice la sentencia. Con ella nos vamos a ir despidiendo. Gracias a todos los invitados, gracias a todos los que han participado a lo largo de este programa que hemos compartido con todos ustedes. Esto es tan solo el principio. No vamos a parar porque nos jugamos mucho y bien merece la pena. Adiós.